Ya me contaron que tienes crédito en la compañía. Malo, 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 malo. Tunturun tumbando, como la número 14 de la barria que te vengo dando. Tunturun tumbando, eres tunturun tum. Vete pa' Cuba pa' ver si por lo menos haces un show. Vamos a continuar hablando del tema de los oráculos, porque es un tema bonito, un tema interesante y un tema necesario. Ahí hemos quedado en que los oráculos es un engando. Los oráculos es distintas herramientas, son las herramientas que utiliza, de las que se vale Tata, Ayaya, o el religioso en general, para comunicarse de manera efectiva y certera con el mundo esotérico. Por eso es que decimos que los oráculos son engando. ¿Por qué? ¿Por qué los oráculos son engando? Primero, antes de seguir, nosotros tenemos que estar conscientes y tenemos que entender de que el oráculo, antes de empezar a ser utilizado, debe ser pasado por una ceremonia de consagración. Bien, eso tiene que quedar claro. El oráculo debe pasar por una ceremonia de consagración previa antes de ser utilizado. Nosotros no podemos llegar a una botánica o una tienda religiosa y comprar un grupo, comprar un cierto determinado oráculo y llegar a nuestro munanzo, a nuestra casa y empezar a utilizarlo. No funciona así. El oráculo lo primero hay que hacerlo cuando tú lo adquieres, ya sea. Lo ideal sería que lo hicieras tú mismo, ¿no? Pero bueno, cuando buscaras tú mismo en el monte, en el río, en la llanura, en el lugar donde sea cotidiano y común encontrar ese oráculo, pero bueno, muchas veces no tenemos la posibilidad. Lo que hacemos es que lo compran en una botánica o una casa religiosa, pero bueno, nada, no pasa nada. Cuando nosotros adquirimos un oráculo, lo primero que tenemos que hacer es pasarlo por una mamba. Sí, claro, por una mamba. Podemos lavarlo para quitarle las maldiciones. Para quitarle las negatividades. ¿Ustedes me entienden? El oráculo debe pasar por ahí. El oráculo hay que hacerle un grupo de rezos, de emboas, de envilas, para consagrarlo y darle una fuerza espiritual. Posterior a esto, el oráculo debe ser arriado con fula para despertar la espiritualidad que reside allá adentro. Y por último, el oráculo, al final, vamos a entender por qué digo esto que voy a decir ahora, debe pasar por una ceremonia de sacrificio por encima de coger menga. ¿Por qué motivo? Porque dentro del oráculo, el oráculo es una espiritualidad. Es una espiritualidad poderosa, que es la espiritualidad que nos permite la comunicación, es el enlace, el punto intermedio entre el mundo esotérico y nosotros. Chamalongo no es la concha de coco. Chamalongo no es la concha de mar. Chamalongo es la espiritualidad que su función es ser el intérprete de lo que nosotros hablamos con los enfumbes, los empungos, con el mundo esotérico en general. Por eso les decía en el programa de la comunicación que no importa el idioma en que hablemos, porque Chamalongo conoce todas las lenguas. Ven como todo se entrelaza, como todo tiene una línea.
está mal que queramos hablar en Congo. Al final Chamalongo va a entender lo que estamos hablando y se lo va a decir, se lo va a transmitir a la espiritualidad que nosotros fuimos capaces de enviar. Por eso Gilin Chamalongo. Ustedes me entienden, comprenden ahora por qué les decía, por qué hablábamos de ese tema. Entonces, cuando nosotros terminamos de consagrar nuestro oráculo, nosotros debemos hacer un sacrificio para que el Chamalongo reconozca ese oráculo como suyo y nuestro y lo empecemos a utilizar en función de lo que queremos. Todos los oráculos, todos son engando, todos tienen que pasar por un ritual con esta regla. ¿Qué pasa? Del animal que nosotros le demos la menga hay un secreto, un misterio que debe quedarse en el oráculo principal. El oráculo principal. Y más adelante vamos a entender cuál es el oráculo principal. Y este misterio, esta parte del animal que debe quedarse en el oráculo principal, lo van a encontrar en la historia de Mambe. La historia de Mambe nos dice bien claro qué es lo que debe quedarse en el oráculo. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer todos estos rituales, debemos hacerlo arriba de ciertas y determinadas patipembas. A partir de una envila, llamar a Chamalongo, a esta espiritualidad. Posterior, hacemos la emboa. Posterior, hacemos el canto. Y por último, volvemos a hacer la envila. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a utilizar Chamalongo, depende para lo que sea, que vamos a utilizar el oráculo, depende para lo que sea, no importa, debemos de cumplir ciertas reglas de jerarquía antes de llegar a lo que queremos. Por ejemplo, nosotros vamos a preguntar, vamos a hablar sobre una cierta situación X que tenemos que va a enfrentar en próximas horas. ¿Qué hacemos nosotros? Primero debemos de pedir licencia, hacerla en boa, después hacerla en vila con la vila para Chamalongo, y después preguntamos a Chamalongo si está dispuesto a hablar a través del oráculo, si está dispuesto a servir de intermediario a través del oráculo. ¿Ya? Mientras Chamalongo nos dé licencia, debemos ir haciendo un grupo de acciones religiosas con el fin de cambiar esa posición. Ahí donde está la maña del Tata. Porque quizás la deidad Chamalongo decide que quiere algo antes de falta algo para armonizar el mundo alrededor de armonizar nuestra energía con la de ellos, y no hemos logrado alcanzar ese punto, por eso es que no está dispuesto a hablar. Bien, logramos llegar al momento en que la espiritualidad dice que sí, que está dispuesta a servir de intermediario. Correcto, ya tenemos la espiritualidad encima de nuestro oráculo. Posterior, tenemos que enviar a nuestro, en el caso de los tatas, a nuestra enganga. ¿Bien? Recuerden que la enganga es el puente, es la puerta entre el mundo entre el mundo del oscuro, entre el mundo de lo misterioso y el mundo nuestro. Bien, el mundo en Pemba. Entonces, si nosotros ya tenemos abierto el camino
para que el chamarongo sirva de intermediario. Debemos abrir esa puerta al mundo en Pemba, que es nuestra enganga, que es nuestro receptáculo religioso. Esto es para los tatas. En el caso de los engueyos, si tienen algún instrumento religioso que le haya sido entregado durante su ceremonia o posterior a ella, deben hacérselo a ese instrumento, a ese inquisi, a ese receptáculo religioso. Deben pedir licencia, permiso para utilizarte para abrir tus puertas para comunicarme con el mundo en Pemba. Y en el caso de los aleyos, como no tienen nada hecho, no tienen ninguna ceremonia en celebración con vos, simplemente deben ir ante un tata, nunca ante un enguey. Ya logramos que el inquisi nos abriera las puertas, nos diera la licencia. Entonces ya tenemos a Chamalongo dando licencia, tenemos al inquisi dando licencia, y ahora es que vamos a llamar a la espiritualidad que necesitamos para resolver el problema. Hay que hacerle un grupo de ceremonias habladas, ¿no? No vamos a hablar de hacer sacrificio. En caso que pida un sacrificio, es un sacrificio, pero bueno, por lo general no es así. Un grupo de ceremonias religiosas, un grupo de cantos, un grupo de ciertas determinadas cosas, para que esta en Fumbe, en Doki, en Dundu, el que sea, quiera hablar. Y una vez que logremos esto, entonces ahí es que viene la solución del problema. Ahí es que viene la manera en que vamos a comunicarnos con esta espiritualidad. Ahí es el misterio de los instrumentos, cómo lo vamos a utilizar, cuál vamos a utilizar, en qué momento lo vamos a utilizar. Es decir, ya son palabras mayores. Pero bueno, este es el proceso general para nosotros lograr una comunicación efectiva y certera con el mundo entero. Estos son temas bonitos, temas complicados, temas que no se hablan de esta manera en las redes sociales, pero son temas que son necesarios hablar. Recuerden suscribirse, darle un like y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros programas, que lo que estamos haciendo es dando conocimiento para que las cosas se hagan de forma efectiva y poder recuperar la espiritualidad que se ha perdido en el mundo.